Hola, hola, gracias por participar. Hoy queremos contarles y hablarles sobre la comunicación en las organizaciones y el trabajo en equipo. Mi nombre es Rocío Maestre Preciado, soy psicóloga, mi formación como magíster en psicología clínica y de la familia y también especialista en gerencia de recursos humanos. ¿Quién no ha tenido una dificultad de comunicación en su equipo de trabajo? Muchas veces queremos resolver situaciones comunicacionales y también tratar de entender cómo es que se organiza un equipo de trabajo. Muy bien, pues el día de hoy hablaremos un poquito sobre estos elementos. Lo primero por decirles primero que quiero compartirles es que los equipos humanos se organizan en un escenario social, organizacional o un contexto si es educativo o si es deportivo, donde quiera que haya personas, nosotros nos comunicamos y los procesos de comunicación nos permiten organizarnos y coordinar entre nosotros para alcanzar, pues sí, algún objetivo particular, ¿cierto? O sobre todo, es inevitable que en un grupo de personas haya unas rutas comunicacionales, unas maneras, unos procesos de comunicarnos que sean esenciales porque pues finalmente como grupos humanos, como equipos de trabajo, como organizaciones, somos un sistema. En esa medida, las organizaciones, las relaciones que se dan entre los miembros de una organización se establecen gracias a la comunicación, ¿sí? Obviamente esta es una perspectiva sistémica de la comunicación, ¿sí? Que nos implica que yo lo que comunico afecta al otro y lo que el otro hace me afecta a mí en un intercambio continuo, donde adicionalmente en una organización se delegan funciones, se establecen compromisos y además se encuentra sentido a ser parte de una organización. Muy bien, entonces, ¿qué es importante en una organización para poder implementar una buena comunicación? Muy importante si usted está al frente de un equipo directivo, de un equipo de trabajo, si es un líder en su organización, que hay que tener presente. Todas las organizaciones en una empresa tienen lo que llamamos el material formal de la empresa, es decir, un plan y unos objetivos. Si tú estás en una organización financiera, esa organización tiene un plan, tiene unos objetivos. En una organización educativa, el PI, en una organización de salud, una misión, una visión y una ruta que se plantea desde las secretarías de salud y aterriza en el ejercicio operativo que tienen los hospitales, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, la primera parte es ser claros en esos lineamientos. Si yo voy a dirigir un colectivo en una organización, y tengo el reto de hacer ese liderazgo, entonces yo conozco primero el material formal de esa organización. El segundo elemento, o de ese grupo pequeño, o de esa área pequeña, para poder comprender y para poder relacionarme con el equipo de trabajo. El segundo aspecto es reuniones uno a uno. Es decir, es importante que quien supervisa un equipo de trabajo se reúna cara a cara con sus empleados, con las personas para revisar situaciones laborales. Es muy usual que muchos empleados son los que terminan pidiéndole a su jefe que él le haga esa reunión o ese espacio específico para trabajar. Porque lo requiere, porque es parte de una buena comunicación. Mira, yo quiero hablar contigo acerca del proceso que tengo, no lo desconozco, quisiera que me des claridad. Eso a veces es de lado y lado, ¿verdad? Otras formas de comunicar, otros mecanismos, usar las carteleras, los correos electrónicos, las videoconferencias. Obviamente hay un tema aquí de respeto por los espacios laborales y los espacios de descanso, en donde hay que cuidar que con estas lógicas ahora de videoconferencia, repentinamente uno recibe una llamada donde ya está metido en una conferencia que desconoces. Yo sugiero que sea preferiblemente se reciba o se programe previamente, se planee, y si es un asunto de urgencia, pues se ponga primero el grupo interno, vamos a convocar en 5 minutos una reunión y activar la reunión. El feedback, estimular a los empleados y también obviamente a los equipos de trabajo, incluso a los equipos gerenciales, a
revisar las rutas posibles de una manera constructiva, de modo que todo lo que se comunique pues sea tomado en cuenta, por supuesto, y que los problemas que tenemos pendientes los podamos corregir. Reuniones mensuales con los empleados para tener claridad, de reunir a las personas una vez por mes para ver cómo están las condiciones de una empresa, evaluar anualmente, al menos una vez al año miremos qué pasa, por eso es que hay indicadores de gestión que revisamos, reportes semanales que nos hagan tener claridad de cómo van los procesos de cada uno de nuestros empleados. Es usual, o de nuestros equipos de trabajo, porque no estoy hablando solamente de aquí, no estoy hablando solamente de jefes, estamos hablando de líderes de proceso, de líderes de equipos de trabajo, de líderes de departamento, ¿sí? Que tienen encargados procesos, ¿sí? Y que se tienen que resolver, líderes de una auditoría. ¿Sí? Entonces, estos elementos nos permiten para, digamos, tener unos elementos generales que quise recoger y que seguramente ustedes con su experiencia ya los han vivido, pero que quise recogerlos en esta diapositiva. Bien, quisiera hablarles un poquito de comunicación humana. Y darles una perspectiva de comunicación que a mí me gusta mucho en particular, que es la propuesta de Watzlawick. Es una manera de entender lo comunicacional como algo más bien circular y no de emisora-receptor como aparece allí en la foto. En la foto aparece como nos enseñaron siempre. Alguien decía algo y yo lo recibo, pero resulta que ese algo que yo recibo me hace sentir, pensar y actuar cosas que yo devuelvo a mi interlocutor, ¿cierto? Entonces, el proceso comunicacional que plantea Watzlawick es que los individuos interactúan entre sí mediante símbolos, informaciones, ideas, actitudes, emociones, con el fin de influirse mutuamente. Y ese influirse es muy interesante porque en la otra comunicación nosotros recibíamos información, digamos, en otras rutas comunicacionales o propuestas conceptuales que hay diferentes a Watzlawick. Pero a mí me gusta mucho la de Watzlawick porque dice influirnos. Y es cuando la comunicación en los equipos de trabajo toma tanta fuerza. Entonces hay varias modalidades de comunicación. Modo comunicación intrapersonal, porque yo me comunico conmigo mismo. Ay, hoy llegué un poco tarde, ¿qué ir a hacer conmigo este día? ¿Cierto? Comunicación interpersonal, cuando nos referimos a una comunicación dentro del grupo o de un grupo hacia otro grupo. Eso también pasa y se llama comunicación intergrupal. Miren aquí que la psicología define la comunicación en dos dimensiones y pone una comunicación por un lado, un proceso de interacción social. Claro que sí, donde hay ideas, deseos, afectos, actitudes. Y hay en esa lógica una dimensión interna, la comunicación interna o interpersonal, que vivimos allí al interior de la persona, y la que es externa también, ¿sí? A otras personas. Muy bien, pues entonces vamos un poco a recorrer los axiomas de la comunicación que nos propone Watzlawick y que si bien son muy utilizados en psicología, me parece que resultan útiles cuando estamos contemplando la comunicación en un equipo de trabajo, en una organización, pero incluso en nuestras casas. El primer referente, nos dice Watzlawick, es imposible que usted no comunique. O sea, desde esta perspectiva, uno no dice, ellos dos están así mirándose alejados porque no se comunican. Para Watzlawick es imposible no comunicar. Todo comportamiento es comunicativo. Entonces, ¿tú qué dirías de esa foto allí? ¿Qué se están comunicando ellos? Si yo pudiera escucharlos en este momento, seguramente ustedes me dirían que no quiero hablar en este momento contigo, que estoy molesto, que no es un momento indicado para que conversemos, qué sé yo. Estoy molesto, algo estoy diciendo, no estoy de acuerdo, qué sé yo. Cuando a nosotros nos dejan en visto y yo alguien me pide algo, mándame tu hoja de vida. Y yo inmediatamente la mando, envío aquí mi hoja de vida para ver qué sucede. Y el otro me deja en visto, yo ya sé que ese asuntico de la hoja de vida quedó con un pendiente. Es decir, pasó algo por el camino, ya no es de interés, porque sería distinto que yo te envíe la hoja de vida, listo, de una vez, la voy a bajar. Eso es distinto, ¿cierto? Es imposible no comunicar. Esos dos chilitos azules del visto que me dejaron toda la noche y otros 3 días siguientes me indican que ya esa posibilidad que yo tenía no existe. Entonces, eso es muy importante porque incluso el silencio es comunicativo, dice aquí el texto, ¿cierto? Que una persona esté en silencio y no hable implica o que no quiera hablar con nosotros,
o que quiere decir que está incómodo con el tema, o con la persona, o que ni siquiera me he enterado que existes si estás, o que ni siquiera noto tu presencia, o que estoy pensando sobre lo que me dijiste, ¿sí? Entonces, es imposible no comunicar, es nuestro primer axioma muy importante para comprender la comunicación organizacional. El segundo axioma dice, todas las interacciones tienen un nivel de contenido y un nivel de la relación. Ese es el segundo axioma y dice que un mensaje transmitido va a ser interpretado por el oyente o el receptor en función a la relación que se mantenga con esta persona, ¿cierto? Por ejemplo, un ejemplo fácil de entender, no es lo mismo que nos digan, ¿estás en la calle? Un amigo que nos puede estar diciendo, ¿dónde estás? O distinto a que nuestro jefe en este caso nos diga, ¿estás en la calle? Este contexto, dependiendo de la relación, ¿sí? Me puede hacer una completa diferencia en el significado, en la interpretación de esto que sucede. Claro, es distinto que le digo, ¿qué hubo? Joselito, ¿y qué hubo? ¿Dónde está? ¿Está en la calle? Ah, pues es una cosa, sí, sí, estoy aquí dándome una vuelta. A que el jefe le diga, ¿está en la calle? El tipo de relación define de manera muy importante el contenido y toda interacción tiene contenido, un nivel del contenido y un nivel de la relación. Bien, vámonos con el tercer axioma, que es muy sencillo. Dice el tercer axioma que todo tipo de interacción comunicativa se da de manera bidireccional, ¿cierto? Dice una puntuación de secuencia de hechos. ¿Eso qué es? Que el emisor y el receptor, como decíamos, se afectan mutuamente. Yo digo uno, el otro reacciona y de la reacción sale una secuencia, ¿cierto? Ocurre en todas las conversaciones, pero es muy usual nosotros identificarlo mucho más cuando hay una discusión. Yo digo una cosa y el otro reacciona, y el otro reacciona, y el otro reacciona. Y esta es una tercera axioma de la comunicación que nos plantea Watzlawick en sus axiomas comunicacionales. El cuarto axioma, muy sencillo, dice que a la hora de comunicarnos, utilizamos y tenemos en cuenta comunicación digital como analógica, es decir, lo que digo, generalmente verbal, como tanto lo que digo como la manera en que lo digo, no verbal. Así que para valorar palabras y otros aspectos como gestos, tono, distancia, posición, la comunicación es analógica y es digital. Entonces, podemos interpretar cosas muy diferentes. Si alguien nos dice, llegas pronto, sonriendo, o si nos dice, llegas pronto y de pronto como con una postura incómoda, como que llegaste demasiado temprano, sí, incómodo. ¿Sí? Entonces, esta comunicación analógica y digital se da continuamente en las interacciones que tenemos. Y por último, nuestro último axioma, nos dice, el último de los axiomas dice que hay que tener en cuenta que puede haber relaciones de simetría y de complementariedad. En realidad, nuestras comunicaciones continuamente danzan entre la simetría y la complementariedad, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que eso depende, pues, de alguna manera del rol o de la posición que en la situación yo asumo. Entonces, por ejemplo, una relación de pareja que es simétrica, o sea, que ambos miembros están en igualdad, pactan hacia dónde va la relación y todo eso, es distinta a una relación jefe-empleada. Pero, pongo un ejemplo. Aquí, pues, es una metáfora, una foto bastante eficiente, pero realmente depende de quién en el momento de la interacción toma un liderazgo. Puede ser entre pares. Yo puedo estar con mi amiga, la compañera del hospital, de la universidad, del trabajo, y decir, y que mi amiga, que es par, que es exactamente par como yo, tiene mi mismo rol, mi mismo, digamos, perfil, qué sé yo. Mi amiga me puede decir en un momento dado, de manera complementaria, es decir, asumiendo un rol de liderazgo. Decirme, Camila, nos comemos una empanadita. Y yo, en esta relación,
de complementariedad, digo, oh, ok, vamos, sí, me parece, hago caso a lo que ella dice. Ella hace un liderazgo y yo le hago caso. Esa es una ruta. Ahora, está la simetría, que es la posición en donde yo me siento más par. Ya somos las dos más pares y la amiga mía, mismo rol, misma situación, me dice, caminemos, comemos una empanadita. Y yo respondo, uy, no, empanadita no. No, ¿sabes qué? Yo espero a que se pase la señora adelante. ¿Sí? Simetría. Tú me dices algo, no lo sigo, pero yo propongo algo que voy a hacer, eso no tiene ningún inconveniente. Las relaciones humanas, las comunicaciones transitan, danzan entre simetría y complementariedad. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Existen patologías de la comunicación, situaciones que se presentan que complican la vida de las personas. Una problemática común es que de la simetría se pasa a lo que llamamos nosotros la escalada simétrica. Es decir, fíjense que una cosa es decir, ¿quiere empanadita? Ay, no, yo más bien me como una fruta. ¿Sí? A una situación en que alguien le dice, Camina, vamos a comer empanadita. ¿Cuál empanadita? Luego es que yo quiero empanadita, ¿qué es lo que le pasa? Si yo tengo como fruta, siempre como fruta. ¿Cuál digo? Ay, pero yo no le estaba diciendo que usted comiera una empanada, simplemente pensé, no, pues ¿cuál pensé? No se acuerda que yo soy vegetariano, bla, 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 bla. Entonces hay una escalada. Y esa escalada nos lleva a la violencia, situaciones violentas, incluso hasta la muerte. Se dice que la simetría puede llevarnos a la muerte. Escalada simétrica. Una patología de la complementariedad es lo que llamamos la complementariedad rígida, y es justamente lo que aparece en la foto que ustedes ven ahí. Una relación demasiado autocrática con el otro, de dominio, de control, de sumisividad de su propio ser, ¿sí? Propia de las relaciones, por ejemplo, de violencia intrafamiliar en una casa, en una familia. Bien, ¿qué intentamos nosotros reconocer? Evitar patologías, patologías como por ejemplo cuando hay comunicación digital y analógica, que tú de pronto mandes unos códigos no verbales que la otra persona interprete mal, eso resulta una patología a veces. Nos pasa eso, no sabemos, y uno dice, ay, no supe, yo como que mandé códigos equivocados, ¿sí? Yo hice una cara y la persona pensó que yo estaba haciendo de mala. Evitar que en la puntuación de la secuencia de hechos me vuelva o se me convierta en una escalada. Evitar que una cosa sea lo que yo diga y otra cosa lo que actúe en la relación. Entonces, por ejemplo, una patología clásica es que no coincidan el nivel de contenido de la relación. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de un centro comercial al que íbamos, que entraba uno al parqueadero y la guardia le decía a uno, bienvenidos de corazón. Con una cara y una actitud no verbal que nos decía, Dios mío, no estamos una bienvenida, ¿cierto? Las diferencias entre el contenido y la relación. Entonces, cuando esto pasa, son pequeñas patologías de cada uno de estos axiomas que se van presentando en la cotidianidad. Patologías de la comunicación ligadas, por ejemplo, a esa imposibilidad de no comunicar. ¿Sí? Entonces, hay unas patologías que tienen que ver con que, por ejemplo, la persona no quiere ir a algún lado, pero entonces se lesiona. Y no va a la actividad de baile justo que tenía. O que tenía que hablar y dar un gran discurso y de repente presenta como síntoma que le dolió la garganta y que justo se quedó afónica ese día y no pudo, disfónica, y no pudo hacerlo. Sintomatologías o reales, bien, que se vuelven un síntoma, o fingidas, que tienen un síntoma para no ir, como el caso clásico de los niños que no quieren ir al colegio, o de las esposas que no quieren hacer el amor y entonces les duele siempre la cabeza. Todas esas son posibilidades de patologías, de modos de relacionarnos que no son muy pertinentes. Otra patología, la desconfirmación, que es lo que nosotros llamamos cuando alguien, el clásico, me ningunearon, ¿no? ¿Sí? La desconfirmación no existe siquiera. Buenas tardes, don José, buenas tardes, María, ya que estaba Josefa. Y solo saludé, buenas tardes, José, buenas tardes, María, ¿cómo están? Bienvenidos. Y Josefa, desconfirmación.
Descalificaciones continuas que hacemos al trabajo. Ay, que entregaron un trabajo hoy, bien, gracias, jefe. Uy, entregaron el trabajo a las 8 de la mañana, uy, ¿y eso qué pasó? Estamos hoy como ágiles, caramba, descalificación. Hicimos el ejercicio, ay, lo entregaron rápido, y si estará completo, ¿por qué tan rápido que lo entregaron? ¿Sí? Pues todos esos ejercicios, patologías, la invitación de hoy es a identificar y evitar que estas patologías se presenten. Entonces, para cuando hablamos de trabajo en equipo, decimos es importante una habilidad central, que es todo un reto, dicen algunas autoras, que cito al final de la referencia. La empatía es una conexión emocional que es muy importante que un líder o un miembro de un equipo tenga. Y es una conexión emocional con otra que no implica que yo esté triste si él está triste, o que sea culpable si él sufre, o que me sienta débil, no. Se trata de cultivar una relación mutua. Y en ese ámbito, sobre todo en el ámbito organizacional, la empatía pues es un reto por parte de su líder, porque implica cierto nivel de humildad, de posición. Es disminuir una posición percibida de poder para conectar, ¿sí? Asunto difícil porque nos han enseñado a ser autocráticos, particularmente en nuestros contextos de trabajo. Entonces, ¿qué es necesario? Diríamos que unos pasos que nos ayudaran, porque la empatía, dicen las autoras Buscarme Mafiel y Silvia Mateus, que plantean esta propuesta y esta ruta. Ellas dicen, es posible llegar a un comportamiento empático porque se puede aprender, lo puede entrenar. Si usted no es empático y le han dicho que sea empático, pues entonces se puede entrenar en la propuesta que ellas plantean. Entonces, ¿qué es lo primero? Ellas dicen, es primero metaposicionarse. Ya les voy a decir qué es eso, y aquí dice metaposición, ¿qué es? Metaposición es esa posibilidad que yo tengo como líder, como consultor, como interventor o como miembro de un equipo, de ver de qué manera yo me permito reflexionar sobre las experiencias, mis sentimientos, mis propias creencias, que matizan los significados de mis ideas y mis acciones. ¿Eso qué significa? Que yo primero me observo. En la metaposición implica observarme en relación con el otro. ¿Cómo estoy? Si estoy siendo empático, estoy dejándome llevar porque esta persona me activa unas cosas que no me gustan. Esta persona me desespera porque no es veloz. Pero sobre eso que yo observo, yo tomo decisión y defino un camino a seguir. La metaposición implica una toma de decisión, un camino que debo seguir, porque yo no puedo hacerme loco, o sea, a ver qué pasa y seguir sin hacer nada al respecto. Una de dos, miro a ver si ubico a alguien del equipo de trabajo para que apoye y dirija y oriente a esa persona y para que puedan funcionar mejor y yo no engancharme con ella, ¿sí? ¿Qué elementos requiero yo para poder organizarme de modo que esto pueda ser útil para ella, para la persona y para mí? El segundo aspecto que se relaciona con las maneras de comprender lo generativo es observar los aspectos positivos y recursos de mi interlocutor, porque siempre estoy acostumbrado a ver lo que no. No les voy a decir que no resulta molesto un jefe que no tiene claridad, porque eso es parte de lo que llamamos el riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial surge cuando hay tareas mal distribuidas, cuando hay tareas repetidas, cuando hay un jefe que no da directriz, cuando una persona depende de la otra y eso no, y miles de situaciones más. Lo cual no nos impide que pensemos en observar también o pararnos mejor para efectos de encontrar una ruta. La sugerencia es parémonos en las posibilidades de solución, en los recursos, en los aspectos positivos y los recursos que tiene mi interlocutor. Esta persona puede no ser sociablemente la persona más hábil, pero operativamente es una persona fantástica. Resulta que si yo soy de un equipo de docentes y yo tengo uno de los miembros del equipo que realmente hace una serie de actividades solos porque sus habilidades sociales pues, no son las de compartir con otros,
pero yo observo que esta persona trabajando sola es bastante eficiente, pues yo le ubico acciones que le favorezcan su actividad y le doy roles que favorezcan que él dé cumplimiento de eso. No lo voy a poner a socializar, entonces mejor lo pongo a que opere, a que haga, a que levante un aula virtual, a que organice él mismo, revise un documento y lo organice solo. Bien. Bien, el siguiente paso, entonces primero metaposiciono, me observo, reflexiono sobre mí y mi relación con los otros. Un segundo momento, observo los aspectos positivos y recursos de los interlocutores. Un tercer momento, la comunicación. Pero aquí que hablamos de comunicación, de una cosa que se llama metacomunicación. ¿Qué es? Es poderme parar a observar cómo estoy comunicando, es decir, detenerme y poder rastrear cómo o qué es lo que está pasando en esta comunicación. Bienvenidos de corazón. ¿Qué sería metacomunicar? Tú me estás diciendo bienvenidos de corazón, pero en realidad te cuesta trabajo decírmelo. ¿No lo estás sintiendo tanto? Metacomunicar es describir la manera como yo percibo que se está dando la comunicación para clarificar si es cierta o no. Y si estoy comprendiendo o percibiendo lo que es. Y eso me permite salir de dudas. Porque entonces, pues, yo con eso con la manera de responder de la señora, pues, ay, no, qué señora tan terrible, esa manera, ¿cierto? Pero si yo le digo eso, ella me puede estar diciendo, qué pena con usted, a mí me alegra mucho, ¿verdad? Que venga, pero estoy muy adolorida, me siento muy enferma. Y pues, quisiera haberle dicho con más gusto, pero bueno, en realidad sí me alegra que venga, que bienvenida de corazón, pero me cuesta hoy trabajo porque me siento. La metacomunicación me permitió comprender el contexto en el que el otro está hablando y si lo que yo estoy interpretando es o no es, y evita muchas patologías de la comunicación. Felicidades a Juan y a José por este trabajo en equipo tan maravilloso que hicieron. ¿Te olvidaste que participé de ese equipo o simplemente no me quieres nombrar? Metacomunicación. Y aquí yo me dejo la patología de la ninguneada, ¿cierto? Y si tengo un amigo, si soy de confianza, ¿cierto? Y hay relaciones de mucho cariño, mucha confianza, pero con patologías de la comunicación. Si mi amigo me dice, oye, las felicito, Adriana y Gonzalo hicieron un trabajo excelente, tú estás sugiriendo que mi trabajo no fue tan claro o me estás ninguneando. Ay, no, tú hiciste también un excelente trabajo, José y Juan. Entonces, metacomunicar es una manera continua, una práctica que se sugiere para el comportamiento empático, para que nos permita clarificar e ir hablando, clarificando nuestra comunicación, haciendo comunicación clara, sin patología. Es un entrenamiento, porque realmente, por ejemplo, nosotros estamos entrenados en el sarcasmo, estamos entrenados en el chiste de humor negro, que le echa puya al otro, ¿sí? Y nos toca un reentrenamiento. Por eso es un reto, observarse, ver lo positivo del otro y metacomunicar. Son, creo que, las cosas más fuertes de este reto posible. 5 cosas, 5 pasos para un comportamiento empático. Comprender la experiencia del otro sin perder la propia perspectiva. Esto también me permite ser empático. No es que tengo que ponerme a llorar con el otro, comprendo y tengo mi propia perspectiva. Y la otra es sintonizarse con el otro, respondiendo adecuadamente a las interacciones de este. Es decir, la persona está triste y yo busco en mi dial emocional, busco de qué manera es adecuado responder a eso que ella me está diciendo. Está contándome una experiencia intensa, dolorosa, y busco en mí qué me conecta a responder adecuadamente a eso. Es un ejercicio de entrenamiento que les dejo como posible sugerencia de trabajo para ir avanzando en esto del comportamiento empático.
Ahora bien, las personas y las organizaciones pues son un proceso complejo y los grupos participan de distintas maneras, algo que nosotros llamamos cooperancia, que es la manera como los grupos deciden hacer o no una tarea. Y eso lo anotan ustedes cuando ustedes le ponen al grupo una tarea. Hagamos este cuadrito para mañana, ¿sí? Cuando ustedes plantean el cuadro y unos hacen sí y otros no, ahí ustedes identifican el nivel de cooperancia. Y ya yo sé que este hace lo que dice, este no cumple, entonces con este me toca usar otras estrategias, que en psicología decimos paradójicas a veces para poder trabajar con esas personas que no hacen. Y sabemos a quiénes les podemos dar directrices específicas de qué sí hacen. Ya les hablaba de la metaposición, entonces ahora sí, hablemos un poquito del trabajo en equipo. Ya vimos que el trabajo en equipo es realizar una tarea específica, un grupo de personas que se conforman, ¿cierto? Y para allí es importante justamente la unión y la empatía, por eso hablábamos del énfasis en la empatía, que a algunos nos cuesta tanto. Aquí necesitamos integrar a funciones, necesitamos que actividades que se realicen de forma coordinada y aquí pues creo que ustedes han vivido esas experiencias, qué ventaja tiene, que hay mejor aceptación de soluciones, que aumenta la calidad del trabajo, que se comparten los incentivos, que las decisiones se toman en participación y son más aceptadas, que se experimenta una sensación positiva. Todos esos son elementos centrales de trabajo en equipo. Ahora, para trabajar en equipo hay que seguir otros 4 pasos. Si los formamos, lo integramos con optimismo, con disposición, ojalá con motivación y entusiasmo. Porque es que si yo soy un líder y bueno, nos tocó esta tarea y pues ¿qué vamos a hacer? Pues va a ser más difícil. Necesitamos transmitir entusiasmo para resolver esto. Resolver las situaciones conflictivas, ¿cierto? Superar esas dificultades para avanzar. Acople de un equipo y seguramente cuando el equipo está acoplado va a surgir un proceso de mayor rendimiento. Los equipos de trabajo que todos hemos vivido, trabajado en uno, hemos tenido un acercamiento a alguno, implican distintos momentos. Un momento de formación, cuando se familiarizan, un momento donde consolidan la cohesión y la unidad y pues organizan los roles y activas, un momento en que pues hay algunos desacuerdos y momentos de desempeño. Esas son etapas clásicas de un equipo de trabajo. Y para ello pues es importante establecer qué estrategias son útiles para el buen desempeño del equipo y les voy a plantear 7. Una de esas es establezca los estándares para dónde voy, ¿cierto? Seleccione los miembros de acuerdo con sus habilidades, con sus potencialidades, no por su personalidad, sino por las habilidades que tienen. Ojo con eso. Porque es que hay y no, pero es que es más callado, qué pereza. Sí, es más callada, pero tiene una gran habilidad, digamos, de hacer cuadros y Excel y de todo. Mire la habilidad. Tercero, preste atención a las primeras reuniones y a las acciones de las personas, porque de esa manera usted lee qué es lo que está pasando. Y 4, establezca algunas reglas claras para trabajar en conjunto. El 5 es muy importante, establecer tareas y metas inmediatas orientadas a ese desempeño, ¿cierto? Y desafiarlos, porque pues no puede ser una tarea que sea sencilla, haga estos 2 palitos, usted estos 5. Eso desmotiva. Motivar también porque hay retos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Desafiar regularmente el equipo con nuevos hechos de información. Y el 7º punto que les tengo aquí es interactuar con los miembros de cada grupo, de cada equipo. De manera continua. Eso hará que nosotros podamos hacer este buen ejercicio. Y el último que no se ve aquí es explorar, ¿sí? El poder de la posibilidad del feedback, de la retroalimentación positiva. O sea, si el grupo funciona bien, pues hay que apoyarlo en eso. Habilidades para trabajar en equipo. Pues los equipos deben ser capaces de correr riesgos, de escuchar con calma, de realizar una crítica constructiva, de ceder pues, del beneficio de la duda, de reconocer intereses y logros, dice aquí Kathy Smith. ¿Sí? Entonces, un equipo de trabajo tiene que tener la capacidad de identificar los problemas, tomar las decisiones necesarias y seguir adelante. Y ya vimos que para resumir el tema de trabajo de hoy y para que ustedes revisen, ¿alguna vez he trabajado en equipo? Les dejaría esta inquietud. Si alguna vez he trabajado en equipo, ¿cómo organizo mi siguiente tarea, la siguiente tarea que tengo en equipo?
¿Qué necesito yo? Se necesita que seamos empáticos, ¿sí? Ok, tengo que desarrollar empatía. Eso implica que yo me tengo que observar, voy a revisar acá un pequeño resumen de lo que dijimos. Necesito observarme, reflexionar, tomar decisión acerca de cómo me siento yo con este equipo. Observo como los recursos, las habilidades que tienen. Ok, no le gusta socializar porque le encanta hacer todo solo, pero es muy eficiente. Le organizo la tarea sin haga cara, mala carita, yo le digo qué tarea hacer, le digo en qué momento me la entregue, lo más probable es que él me la entrega, y perfecto. Ya te digo que te retroalimento elementos que pueda requerir, gracias. Metacomunico si siento que hay una situación de comunicación que no es muy clara o patológica. Comprendo la experiencia del otro sin perder mi perspectiva y me sintonizo con los equipos a propósito de cómo se están sintiendo. Eso es muy importante en el comportamiento empático y dijimos los 7 elementos que voy a resumir para que terminemos la sesión. Establecer estándares de dirección y desempeño, seleccionar bien los miembros de acuerdo con sus habilidades y no con su personalidad, prestar especial atención a las reuniones para identificar las pautas, establecer reglas claras de conducta entre nosotros, códigos de conducta. Cuando, por ejemplo, se surgen temas como el bullying en equipos de trabajo, un momento. Aquí un código de conducta es que aquí nadie critica a las personas ni por su físico, ni por sus condiciones, ni por nada. Aquí vamos a hablar de los recursos de las personas. ¿Para qué nos sirve? Establecer tareas y metas puntuales, tiempos, momentos, por favor, parte de la planeación. Desafiar al equipo, porque el equipo puede ser muy bueno, pero se cansa si le pones bobadas por hacer. ¿Sí? Y siente que nos hicieron esta reunión para no salir con nada, que ese es un clásico. No tomaron ninguna decisión. 3 horas hablando y no tomaron ninguna decisión que lleve a la acción. Entonces, siempre que tú reúnes a un grupo, a un equipo de trabajo para tomar una decisión y actuar y seguir una ruta y entregar productos cuando y cómo. 7, interactuar con los miembros del equipo de forma continua y retroalimentarlos, la número 8. Con esto quería darles algunos pequeños elementos de orientación, de manejo, de trabajo en equipo, que seguramente ustedes en su vida cotidiana lo pueden estar haciendo muy bien. Era una propuesta, es una propuesta para que tú quieras tomar, si te es útil, la ruta de metaposición, la ruta de observarte, la ruta de construir empatía, si es útil para ti, si son útiles para ti las estrategias para el buen desempeño de un equipo, si es útil para ti identificar esas patologías de la comunicación para no caer en ellas, saber de qué manera nos comunicamos para no caer en patologías comunicativas. Todos estos elementos configuran la construcción de un excelente equipo. Con esto me despido, soy Rocío Maestre, espero que nos veamos en un siguiente encuentro y gracias por escucharme y ver.